Y como no hay 2 sin 3, decidí hacer esta tercera y última parte del análisis de esta fuente, del circuito. Eh, Porque en el primero de los 3 videos yo había dado una suposición diciendo que esta etapa de los 6 transistores de salida, más estos transistores que le amplifican la corriente para generar esta corriente de salida, tenía que estar diseñada para, si no estuvieran estas 2 etapas limitadoras de corriente y de tensión, para entregar más de 20 amperes. Pero nunca hice el cálculo, fue una suposición que basada en la lógica nomás. Así que lo que voy a hacer es hacer el cálculo de cuánto amplificaría en las peores condiciones, tomando los peores parámetros posibles para estos transistores, eh, con respecto a su ganancia HFE, cuánto daría si no estuvieran estas 2 etapas limitadoras. Entonces el circuito se reduce a esto. Obviamente voy a tomar un lazo cerrado que abarque todo las tensiones, este lazo, que abarque todas las caídas base emisor de los transistores y solo uno de los transistores de salida para plantear la ley de tensiones de Kirchhoff como la primera ecuación y luego voy a plantear las corrientes. Pero bueno, vamos a ver qué parámetros tomo para cada componente. Bueno, mirando las hojas de datos, bueno, para el diodo Zener voy a tomar el valor de 2,4 volts. Para el diodo 4042 voy a tomar 0,7 volts de caída base emisor, no, caída del diodo. Para el transistor C1008 voy a tomar el peor valor de HFE, o sea, acá dice que el rango que va a funcionar es entre 40 y 400, voy a tomar 40. Para el diodo D313 también voy a tomar, acá figura un rango entre 40 y 320, voy a tomar 40. Para el transistor 3055 voy a tomar para el transistor anterior a los 6 de salida 20 y para los transistores de salida voy a tomar, no 5, voy a tomar 10. Porque no va a llegar a 10 amperes cada uno de los 6 transistores. Va a ser menos y voy a tomar un valor de 10. Bueno, acá hay otras curvas para buscar exactamente los valores de acuerdo a la corriente, pero bueno, primero hay que calcular más o menos la corriente y después habría que reajustar los valores. Bueno, entonces el lazo que voy a plantear la ley de tensiones de Kirchhoff es el siguiente. Este es Q1, Q2, bueno, el diodo Zener, el diodo D11, esta tensión base emisor, y voy a tomar solamente el diodo de los de salida, el diodo Q3, y con eso plantear el lazo cerrado y la ley de tensiones de Kirchhoff. También voy a tomar, bueno, ahora van a ver acá el dibujo que hago. Estas fuentes que son las fuentes de alta potencia y la de media potencia, en la salida las voy a tomar que está cortocircuitada la salida, porque si no, este transistor o todos los transistores que están en este lazo, si no cortocircuitada la salida, por el valor de esta resistencia de 2,2K, saturaría. Así que tomo cortocircuitada la salida. Entonces lo que voy a hacer primero es plantear la ecuación de la ley de tensiones de Kirchhoff. Primero vamos a poner aquí los valores que vamos a utilizar. Entonces, para el diodo Zener 2,4 volt, para el diodo 1N4002 0,7 volt, para el transistor Q1 0,6 volt de base emisor y 40 de ganancia HFE, para el transistor D313 el Q2 0,7 volts de tensión base emisor y 40 de HFE. Para el transistor este Q signo de pregunta, como está puesto en el circuito, voy a tomar 0,8 volt de tensión base emisor y 20 de HFE y solo
aquí va a estar solo el transistor Q3 de los 6 de salida. Hay que considerar obviamente que esta corriente de base que viene por acá se va a inyectar en los 6 transistores de salida, entonces en este transistor va a entrar una sexta parte nada más, eso lo voy a poner en las ecuaciones. Y bueno, acá puse la nomenclatura que voy a usar para las corrientes, IB1, IE1, IB2. Esta corriente I1, que uno dice, ¿para qué ponen una resistencia acá? Bueno, esta resistencia lo que va a hacer es sacarle un poco de ganancia a la corriente que viene por aquí, porque va a entrar una parte por la base y otra parte se va a desviar por aquí. Y aunque si después se vuelve a sumar, todo lo que viene por acá no se va a multiplicar por el HF. Entonces, lo que hace es limitarle un poco la ganancia a este transistor. Lo mismo con esta otra resistencia, que cuando venga esta corriente por aquí, va a venir una parte que se va a meter en la corriente de base de este transistor y esto le va a sacar una parte y esa parte de la corriente que le saca aquí no se va a amplificar, se va a sumar a la salida, pero sin amplificar. Entonces lo que hacen estas dos resistencias básicamente es quitarle un poco de ganancia a estos dos transistores. Entonces, dicho esto, planteamos la primera ecuación o la ecuación de tensiones de Kirchhoff sobre el lazo que mencioné. Entonces, la tensión B3 menos IB1 por R10 menos la tensión del diodo Zener, menos la tensión del diodo 11, menos la tensión base emisor de Q1, menos la tensión base emisor de Q2, menos I2 por R13, menos la tensión base emisor de Q, signo de pregunta, menos la tensión base emisor de Q3, menos IE3 por R103, igual a 0. Y con eso cerramos el lazo. Entonces, reemplazamos los valores que tenemos por su valor correspondiente y queda lo siguiente. Luego podemos reducir estos valores de voltaje de los diodos más el de la fuente y dejarlo a un valor, a una expresión más pequeña, esta ecuación. Y acá ya tenemos la primera ecuación que tiene tres incógnitas, IB1, I2 e IE3. Y ahora vamos a plantear las ecuaciones de cada una de las corrientes de acuerdo a su... Por ejemplo, IE1 va a ser IB1 por el HF de Q1 más 1, o sea, 41. La corriente I1 va a ser la corriente que viene, la corriente de I1 va a ser los 0,7 volts de tensión base emisor de Q2, o sea 0,7, 0,6, 0,7, dividido 1K, o sea que ya es un valor que ya tenemos, I1. Luego IB2 va a ser la corriente IE1 menos esta corriente I1 que calculamos, que ya es 0,7. Luego IE2 va a ser la corriente IB2 por el HF del transistor Q2 más 1, o sea, por 41. Luego I2 va a ser la corriente IE2 más I1, que ya la tenemos calculada, 0,7 mA. Luego I3 va a ser la tensión base emisor de Q signo de preguntas, que son 0,8 volts, dividido 550 ohm, que pasan por ahí, 1,4 mA. Ya tenemos calculado ese valor. Luego la tensión de base del transistor Q signo de pregunta va a ser I2 menos I3, que ya la calculamos, esto es 1,4 mA. Luego IE signo de pregunta va a ser IB signo de pregunta por la ganancia HF que tomamos, más 1, 21. Finalmente, nos faltan dos. IB va a ser la corriente IE signo de pregunta más la corriente I3, que ya está calculada, o sea, 1,4 mA. Y finalmente, IE3 va a ser la corriente de base general dividido 6, porque solo uno se inyecta y se divide en los 6 transistores de salida. En este caso lo dividimos por 6 y multiplicamos por el HFE más 1. Está claro que la corriente de colector es la corriente de base por HFE, pero la corriente de emisor es la corriente de base por HFE más 1, por eso siempre le agregué el 1 a cada uno de estos. Entonces, quitamos estas ecuaciones que ya están resueltas, o sea, nos quedan 9 ecuaciones con 9 incógnitas y acá es álgebra. Lo voy a hacer bastante rápido, pero voy mostrando paso a paso. Entonces tenemos una ecuación
que tiene 3 incógnitas, y lo que voy a hacer es tratar de dejar una sola ecuación con una sola incógnita, que va a ser I2. Entonces reemplazo, por ejemplo, IB1 acá, lo reemplazo por el valor correspondiente, que sería IE1 dividido 41, acá está. Luego esta IE1, despejando de esta ecuación, sería IB2 más 0,7 mA. Luego esta corriente IB2 de esta ecuación de aquí queda como IE2 dividido 41. Luego esta corriente IE2, despejando de aquí, queda como I2 más I1, o sea, IE2, perdón, IE2 es I2 menos 0,7 mA, porque lo que estamos poniendo acá es IE2, entonces tengo que pasar este 0,7 restando. Entonces es I2 menos 0,7 mA, entonces ya tengo I2 aquí, tengo I2 aquí, y ahora tengo que reemplazar IE3, que lo voy a reemplazar, perdón, me pasé acá en una. IE3 es IB dividido 6 por 11, lo que fue acá. Ahora hacemos el reemplazo de IB por este valor de acá, que es IE signo de pregunta más 1,4 mA. Y finalmente, IE signo de pregunta es IB signo de pregunta por 21 aquí. Y ahora sí, el último es reemplazar IB signo de pregunta por lo que sería I2 menos 1,4 mA. Entonces finalmente quedó una sola ecuación con solamente I2 como incógnita. Acá, bueno, hay que hacer un despeje, resolver, eso lo hice por una página web, así que no voy a poner acá todo eso, pero sí voy a poner el valor final, entonces que me da una corriente I2 de 183 mA. Ahora, reemplazando los otros valores, IB signo de pregunta da 181,6 mA, y el signo de pregunta 3,813 amperes. Y B, por lo tanto, va a ser 3,815 amperes, porque era sumándole solo 1,4, restándole 1,4 mil amperes. Sumándole 1,4 mil amperes. Y por lo tanto, IB3 va a ser IB dividido 6, o sea, 635,8 mA, y me queda IE3 en 7 amperes. Voy a poner el resto de los valores de las otras corrientes que no vienen al caso para lo que necesitábamos, lo que queríamos probar. Es IE2 182 mA, IB2 4,4 mA, IE1 5,14 e IB1 solo 0,125 mA. Pero entonces concluimos que si a las peores condiciones que hemos tomado estos transistores con sus ganancias, la corriente en la salida de cada uno de los 6 transistores de salida de 7 amperes da un total de 42 amperes, que está por encima de los 20 amperes que habíamos supuesto que tenía que estar calculada la etapa esa para que lo supere. Hice un cálculo para si calculaba la ganancia de los últimos transistores en 15, a ver cuánto daba. Por eso acá puse 16. Y bueno, da un poco más todavía. Y si pusiéramos en 5, daría alrededor de un poco menos de lo que calculamos, pero siempre por encima de los 20 amperes, que era lo que habíamos supuesto en el video 1 cuando puse eso del cálculo. Así que con eso quedaría probado que esa etapa está calculada. Luego, obviamente, viene la limitación que se le aplica con las resistencias, como fue explicado en el primer video, para que quede limitada la corriente entre 0 y 20 amperes. Bueno, por último, quiero hacer una aclaración o una justificación de algo que mencioné en el primer video. Antes que nada, quería disculparme porque la mitad de las veces que señalé en el video 1, por lo menos las entradas de los operacionales, señalé una y dije el nombre de la otra. La que tiene el menos es la entrada inversora, la que tiene el más es la entrada no inversora. Y bueno, me equivoqué en la mitad de las veces, pero bueno. Bueno, lo que había dicho era que ¿cuál de estas dos etapas limitadoras iba a prevalecer? Iba a prevalecer la que limitara más. Pero no expliqué qué pasaba con la otra etapa. O sea, yo lo que había mencionado era que estos dos operacionales funcionaban en modo regulador porque estaban realimentados negativamente, entonces lo que hacían era
ajustar su tensión de salida para que sus tensiones de entrada, en sus dos entradas, sean iguales. Entonces, eso funciona solamente cuando el operacional no satura, pero en el caso de que uno de los dos transistores, ¿por qué va a limitar? O sea, ¿por qué va a prevalecer el que limita menos? Porque cuando, por ejemplo, este operacional que hace la limitación de tensión, lo pongo a 10 volts, lo ajusto para que entregue 10 volts en su salida, y pongo la corriente, la limitación de corriente en el máximo, 20 amperes, si yo en la salida pongo una resistencia, digamos, tengo 10 volts, pongo una resistencia de 10 ohms, entonces va a haber una corriente de 1 ampere. Entonces, ¿qué va a pasar con esta etapa? No va a poder regular, porque está regulada para el máximo de 20 amperes, entonces siempre la muestra que toma de corriente va a ser menor a la que quiere, entonces va a querer empezar a subir la corriente, y lo que va a hacer es subir la tensión de su salida, subirla hasta que sature. Se va a ir a 12 volts la salida, ¿y qué va a hacer esto? ¿Va a afectar al resto del circuito? No, porque va a dejar de conducir este diodo LED, porque la etapa que manda es la que está limitando, que es la limitadora de tensión. Entonces, ahí está el motivo por el cual prevalece el que limita más, porque el otro operacional ya no va a poder regular y va a intentar igualar sus tensiones de entrada, aumentando la salida hasta que sature y va a dejar de regular. Claramente, cuando está en saturación, no funciona en el modo de regular. Por supuesto, en el caso que supongamos que tenemos este regulado en 10 volts y una resistencia de salida de 10 ohms, entonces 1 ampere, si yo empiezo a ajustar, digamos el caso contrario, empiezo a ajustar la limitación de corriente a menos de 1 ampere, a medio ampere, entonces ¿qué va a pasar? Ahí sí va a empezar a disminuir la tensión, hasta que en un momento la corriente de salida, va a prevalecer sobre porque va a limitar más, porque va a bajar más la tensión en este punto que aquí. Entonces, cuando llegue acá en la salida a ver 0,5 amperes con los 10 ohms, va a haber 5 volts en la salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta etapa que está regulada en 10 volts va a querer bajar y no va a poder. Entonces, va a saturar. En realidad va a querer igualar las entradas y va a hacer que sature, entonces este diodo LED va a dejar de conducir y va a mandar la etapa que más limite. Entonces, esa es la justificación. Cuando uno regula y limita más, el otro satura y hace que se vaya su tensión de salida muy arriba y deja de conducir el diodo que controla cada una de ellas. Entonces, uno queda regulando, el otro queda saturando, o uno queda regulando y el otro queda saturando. Esa era la explicación que no había dado, si bien había dicho que iba a prevalecer el que limite más, no había explicado qué pasaba con el otro, por qué no iba a prevalecer, porque satura, se va la tensión de salida para arriba y este LED ya no conduce, no hay forma de que funcione cuando está saturado y este está regulando, solamente va a mandar la tensión de salida de este transistor y ahí sí va a controlar la corriente de los transistores y por ende la tensión en la salida. Así que eso es todo. Era lo que me había quedado pendiente de los otros dos videos. Así que espero que les haya servido este análisis a los que vieron los dos primeros videos también. Gracias.